Hay algo que muchas personas sienten, pero casi nadie se anima a decirlo en voz alta. Cambios raros en el cuerpo, cansancio que no se va, pensamientos que no parecen propios y una pregunta que aparece sola. Y si no estás solo aunque no veas a nadie, porque cuando eso empieza a pasar, ya no es casualidad. Séntate, puse la pava, tomemos unos mates. Esto es Relatos de Punta Lara. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Todas las personas tienen algo que las protege. Algunos lo llaman aura, otros energía, otros campo espiritual. El nombre no importa, lo importante es esto. Puede romperse, y cuando eso pasa, algo puede entrar. No todos los muertos se van, algunos se quedan, porque no aceptan su muerte, porque tienen apego a lo que fueron, o porque necesitan algo, energía. Pero no es solo eso, también buscan sentir otra vez, comer, enojarse, desear vivir, a través de alguien más. La primera señal es una de las más comunes y también una de las más ignoradas. Miedos injustificados. Sentís miedo, pero no sabes a qué. No es un miedo lógico, no hay nada ahí, pero igual lo sentís. Lugares normales empiezan a incomodarte. Tu casa, tu pieza, el baño, lugares donde estuviste toda la vida. De repente, ya no se sienten igual. No podés explicar por qué, pero hay algo que no encaja. Te pasa de noche, cuando apagás la luz y sentís que algo cambió en el ambiente. No ves nada, pero tampoco estás tranquilo, mirás una esquina, después otra, como si algo pudiera estar ahí. Y lo más extraño es que ese miedo no siempre parece tuyo. Es como si algo en vos reaccionara antes que vos, como si una parte tuya supiera algo que vos todavía no entendés. Y cuando eso pasa, no es que haya algo afuera, es que hay algo reaccionando desde adentro. La segunda señal es más silenciosa, pero mucho más difícil de ignorar. Cansancio constante. Dormís, pero no descansás. Podés dormir 8 horas, 9, incluso más, y aún así te levantás peor de lo que te acostaste. El cuerpo está pesado, la cabeza nublada, te cuesta arrancar el día como si algo se hubiera llevado tu energía durante la noche. No es un día, no son dos, se repite una y otra vez. Hay personas que lo describen igual, me siento drenado como si no fuera yo. Otros dicen que se despiertan, que necesitan horas solo para sentirse normales. Y lo más inquietante es que ese cansancio no tiene explicación. Los estudios dan bien, el cuerpo está sano, pero vos no te sentís así. Es como si alguien estuviera usando tu energía mientras dormís, y si lo pensás, ese desgaste constante empieza a afectar todo lo demás, tu ánimo, tu claridad, incluso tus miedos, y ahí todo empieza a encajar. La tercera señal es cuando empezás a notar que nada fluye como antes. Todo se traba, cosas simples se vuelven difíciles, lo que antes resolvías en minutos, ahora te lleva horas, o directamente no sale. El dinero no alcanza, aparecen gastos inesperados, oportunidades que parecían seguras se caen. En las relaciones pasa exactamente lo mismo, malentendidos, discusiones, distancias que antes no estaban. Y en decisiones simples dudás más de lo normal. Te cuesta avanzar, es como si todo tuviera una resistencia, como si cada paso pesara el doble. Y por más que lo intentes, no logras salir de ese estado. Lo más raro es que no siempre podés señalar una causa clara. No hiciste nada distinto, pero todo empezó a fallar, como si algo te estuviera empujando hacia atrás. Y cuando esto se combina con el cansancio y con esos miedos que no entendías, ya no parece casualidad, parece seguramente algo más. La cuarta señal es una de las que más confunde, porque parece física pero no siempre lo es. Empiezan a aparecer molestias, sensaciones raras en el cuerpo, cosas que antes no tenías. Dolor de cabeza, presión en el pecho, malestar general, sin una causa aparente. Vas, te revisás y en muchos casos todo está perfecto. Pero vos sabés que no te sentís bien. Son molestias que aparecen, que desaparecen sin lógica. Un día están, al otro no. Y después vuelven, como si algo estuviera interfiriendo. Por momentos, y lo más inquietante, es cuando sentís que ese malestar
no termina de ser tuyo, como si tu cuerpo estuviera reaccionando a algo que no podés ver. No siempre significa lo mismo, y muchas veces tiene explicaciones normales, pero cuando aparece junto con todo lo anterior, deja de ser tan simple. La quinta señal es una de las más inquietantes, porque no la ves, pero la sentís. Olores que aparecen sin un origen claro. Estás en tu casa, todo normal, y de repente lo sentís, un olor raro, pesado, difícil de describir, pero imposible de ignorar. Puede ser humedad, algo podrido, flores marchitas o una mezcla de todas, que no debería estar ahí. Miras alrededor, buscas de dónde viene, abrís una ventana, revisás todo, y no hay nada, nada que explique ese olor. Y lo más extraño es que no siempre todos lo sienten igual. Estás con alguien, preguntas y te dicen que no sienten nada, pero vos sí. Y no se va, aparece, desaparece y vuelve sin avisar, como si algo estuviera marcando presencia. La sexta señal no siempre se nota al principio, pero cuando aparece, empieza a afectar todo, conflictos constantes, empezás a discutir más de lo normal, con familia, con amigos, con tu pareja. Situaciones pequeñas se vuelven grandes, gigantes, y no es lo mismo que tener diferencias. No es una discusión normal, donde cada uno piensa distinto. Acá hay algo más. Hay tensión constante, palabras que salen mal, respuestas que no eran para tanto, reacciones que después ni vos entendés. Es como si todo estuviera más cargado y lo peor es que empezás a sentirte distinto, más irritable, más sensible, más reactivo, como si algo te empujara a explotar. Y cuando todo pasa, te quedas pensando, ¿por qué reaccioné así? Porque en el fondo sabes que no sos vos. Es como si algo estuviera interfiriendo, es como te sentís y cómo respondés. Y cuando esto se suma a los miedos, al cansancio, a todo lo que ya venís sintiendo, las relaciones empiezan a romperse. La séptima señal no siempre la nota la persona primero. A veces la ven los demás. Algo empieza a cambiar en vos, pero no de golpe. Es lento, casi imperceptible, hasta que un día ya no sos el mismo. Tu cara se ve distinta, más apagada, más cansada, como si te faltara algo. No es enojo, es otra cosa, es como una tristeza que no siempre podés explicar. La mirada cambia, pierde brillo, se vuelve más pesada, como si estuvieras en otro lado. También cambia tu cuerpo, caminas más lento, más encorvado, como si llevaras algo encima, algo que pesa. Y en algunos casos las personas cercanas lo dicen. Estás distinto, no sos el mismo. Y no saben explicar por qué, porque no siempre es algo que se entienda, pero se siente. Y cuando ese cambio no viene de adentro, sino que parece impuesto, deja de ser solo un estado de ánimo. La octava señal es una de las más extrañas, porque no te pasa solo a vos, empieza a aparecer en tu entorno. Lugares donde estás empiezan a cambiar. Tu casa, tu habitación, inclusive tu lugar de trabajo. Aparecen insectos más de lo normal, moscas, hormigas, cucarachas, bichos que antes no estaban. Y no es algo puntual, se repite. Limpiás, ordenás, revisas todo, vuelven, como si algo los atrajera. Y lo más inquietante es que muchas veces aparecen en lugares específicos, siempre en el mismo rincón, siempre en el mismo punto, como si marcaran algo, como si lo que está en descomposición no fuera solo físico. Y cuando esto aparece, junto con todo lo anterior, ya no parece coincidencia, parece un patrón. Ahora, hay algo curioso en todo esto. No todas las personas parecen igual de vulnerables. De hecho, hay un grupo que casi nunca reporta este tipo de experiencias. Los ateos. Sí. Y no es porque no existan estas cosas, sino por algo mucho más interesante. Su forma de ver la realidad. Construye una especie de barrera, pero no es automática, no es decir, no creo y se terminó. Lleva tiempo, se forma con hábitos, con pensamiento, con estructura mental, y eso cambia completamente cómo interactúan con todo esto. Si querés que hablemos de eso, de por qué una persona puede volverse más difícil de afectar, escribí ateo en los comentarios y lo vemos en otro video. Y si escuchaste varias de estas señales, no saques conclusiones todavía, pero tampoco lo ignores. Buenas noches.